Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Si bien yo no soy creyente, Creemos en la libertad. la muerte de Francisco nos deja en una situación de más soledad a aquellos que luchamos contra las injusticias, las arbitrariedades, los despotismos y las desigualdades. Esta es la visión de alguien que en la columna de TikTok apareció: un ateo despide al Papa. Es exacta esa alusión, más solos. Modificando un poco la temática del programa, porque ya vamos a entrar a la conflictiva situación que se vive en nuestro país, según la óptica de cada uno, yo le voy a pedir por primera vez a cada uno de los invitados al programa de hoy que nos hagan una brevísima referencia o una reflexión sobre una pregunta puntual que les voy a hacer sobre el Papa. En el orden en que están sentados se las voy a ir haciendo ya mismo. Primero voy a empezar a mi derecha con Marcelo Trento. ¿Qué piensa usted el motivo por el cual el Papa no vino a visitar la Argentina? Esta es la pregunta para todos. Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación al programa. Me alegro del regreso a la televisión. Bueno, quiero decirle que fue muy pícaro, por así decirlo, en términos muy criollos, el Papa, porque él inclusive lo dijo, afirmó que su presencia en la Argentina con quien se reuniera, ya sea dirigente político o partido o figura, se iba a prestar a interpretaciones maliciosas. O sea, él no quería que su figura como Papa fuera utilizada políticamente y que además esa discordia que se podía generar por críticas de un sector cuando se juntara con otro sector, eso le iba a generar una imagen, un daño a la imagen de él como Papa universal y de todos los habitantes del mundo, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Claudio López, del Sindicato de Conductores de Taxi. Muchas gracias. Y ex militante de Cambiemos, que dejó de serlo. Sí. Pero para que cada uno tome conciencia y una representación de que este programa tiene invitados muy diversificados. No estamos atados a ningún tipo de compromiso con nadie. Lo que le pedí, una reflexión para usted. ¿Cuál es el criterio por el cual el Papa no vino a la Argentina? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, merecido. Y segundo, creo que coincido con lo que dice él. Me parece que el Papa pasó por varios procesos antes de llegar a donde estuvo. Fue muy criticado. La clase política lo maltrató en su momento y a pesar de todo, él confraternizaba con todos. Me parece que fue un ejemplo. Su palabra en el mundo pregonó por el que menos tenía y me parece que va a quedar en la historia. En la historia me parece que el país y los políticos deben reflexionar y tomar el ejemplo de él, ¿no? Leonardo Livia, que es legislador de la Unicameral de Córdoba por Hacemos ¿cómo es la sigla? Hacemos Unidos por Córdoba. Por así aparecieron en su momento, no. Sí. Pero parece ser que va a ser también candidato a diputado nacional. ¿Le contesto del Papa? La reflexión sobre el Papa. Sobre el Papa, bueno. El Papa, yo creo que por un lado, como decía Marcelo recién, habrá habido cuestiones políticas, pero un poco conociendo a algunos familiares del Papa que viven aquí en la provincia, me parece que así como él tomó como que Argentina siempre estuvo con él y le dio mucho a la Argentina sin venir a la Argentina.
Y eso ha sido un poco, creo yo, el resumen del por qué él no vino. Habrá cuestiones políticas, no voy a ser necio en esa cuestión, pero me parece que él hizo mucho por Argentina sin haber venido. Y Ezequiel Vivas, que se presenta en los medios comunicacionales como un influencer libertario, ¿cuál es su reflexión? Primero que nada, muchísimas gracias. No, al contrario. Respeto, saludar a todos los invitados. Principalmente creo que esto es una reflexión que tenemos como sociedad argentina, ¿no? Si decimos por qué no vino el Papa, tal vez siempre juzgamos por qué esa persona no vino a nuestro país. Y no nos preguntaremos por ahí justamente si el problema es el Papa o el problema somos nosotros los argentinos. Esa es la reflexión que dejó asentada. Si el problema era del Papa, o es un problema de la porque sociedad. cuestionamos muchísimo, lo traslademos al fútbol, a Messi, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo abuchonamos, lo insultamos, como argentinos, ¿no? Y levantó la copa, nos trajo la Copa del Mundo. Él fue uno de los que lo despidió con palabras muy sencillas, pero muy emotivas, Messi, a partir del hecho de la muerte del Papa. Ahora sí, vamos a retomar el mundo conflictivo o no, según la perspectiva de cada uno de nosotros. Y con el mismo orden en el que los presenté, Marcelo 30, ¿cuáles para usted los temas centrales de la Argentina de hoy? Perdón, los invito a todos, si tienen alguna diferencia con lo que expone cada uno de ustedes como invitados, lo interrumpan, no pidan permiso, hagan como dijo el Papa en la Asamblea de los Jóvenes en Río de Janeiro, hagan lío. Para la televisión también, hagan lío. Mientras no desordenen al director de cámara, si no ahí se acabó todo. Claro. Bueno, doctor, los problemas que tiene el país... Prioritarios son los mismos de siempre. O de Córdoba, no es necesariamente el país. Y Córdoba es el país. En el fondo no deja de tener los mismos problemas, si bien tiene una situación mucho mejor que la general del país. Hay una cosa que es innegable. Acá los cinco o seis últimos gobiernos democráticos no han solucionado los mismos problemas. Ni el desempleo, o sea, la falta de trabajo, que es central en este país, ni los problemas de los que producen y dan trabajo, o sea, las pymes, las fábricas, o sea, siguen teniendo problemas para dar trabajo porque se les complica por la presión impositiva y otras cosas. Es decir, hay una responsabilidad gubernamental. Presión impositiva es una responsabilidad de los gobiernos. Exactamente, por eso digo, no lo solucionan. Y hay otros problemas que ya son un poco más complejos porque tienen que ver con lo social, ¿no? La inseguridad y la pobreza, digamos que es casi lo mismo, ¿no? Porque como dice el gobernador, decía el gobernador Schiaretti, decía que la delincuencia es hija de la pobreza. Y yo creo, coincido totalmente, un país que tiene bajos niveles de pobreza, tiene también bajos niveles de delincuencia. Hay casi un paralelismo entre la situación social y económica con los niveles de inseguridad y de pobreza que tiene el país, ¿no? Para Claudio López, que ya lo presenté como del Sindicato de Conductores de Taxi, ex militante político, ya no voy a volver sobre ese punto, tiene plena libertad para enrolarse donde quiera, si quiere enrolarse. ¿Cuál es para usted es un tipo combativo, cuál es ahora lo prioritario para usted? Bueno, para su sindicato, para usted, para ese gran sector de trabajadores. Bueno, desde nuestro sector me parece que es preocupante en lo que es materia de transporte, las desigualdades que se ven en nuestra ciudad, la ciudad a oscuras, con falta de planificación, las obras que no se terminan, no hay orden en el tránsito. Me parece que ahí es donde falta esa, como quieren todos, ese estado presente, no lo está. Entonces nosotros estamos padeciendo una crisis nunca antes vista en la historia en el transporte público, más en el sector de taxi, con el tema de las aplicaciones, ¿no? ¿Es el tema prioritario para el sector al que usted representa? Sí, estamos convencidos de que hay que competir, vamos a ganar el mercado, el taxista está preparado, se viene el taxi compartido, esto de las aplicaciones es innovador, es un producto de la globalización que viene a corromper los servicios que tienen de rehén a la gente. Si el empresario del colectivo que llegó, que hace 30 años que vive dando el mismo sistema, que quiebre y que caiga con el que lo acompaña a él, que es la clase política y la que está de turno.
Si no lo resuelve Pacerini, y me parece que lo va a lamentar. ¿Pero hay una responsabilidad solamente del intendente o una cosa mucho más compleja? Esto viene de varios gobiernos. Acá la apelación sobre las AP lo empezó el radicalismo, lo siguió Martín Yarlora y lo profundizó Daniel Pacerini. Quiero dejar algo bien en claro. El taxista la padeció en uno de los ajustes más grandes de la historia argentina, que después lo podemos debatir, ¿no? Se lo perseguía como a lo Maduro, ¿no? Como las políticas que implementa Maduro, ¿no? Se lo perseguía, se le quitaba el vehículo y encima a un vehículo autorizado. No estoy de acuerdo también que se la persiga porque venía un turista y pedía Uber, no tiene Tramitaxi el turista. Entonces pedía Uber y era perseguido y eso terminó también de profundizar esa crisis, porque para ellos dicen, mirá, yo pido Uber y me están persiguiendo como un delincuente. La verdad que le erraron, me parece que no hay secretario de Movilidad Urbana, me parece que, con todo respeto a Rodrigo Fernández, respeto la tarea del bombero, pero no puede estar a cargo de la Secretaría de Transporte, que vaya a la Secretaría de Medio Ambiente. No, ahí concuerdo con él, la falencia total, ¿no es cierto?, de las personas que están a cargo en diferentes áreas, ¿no es cierto?, sin desmerecer, pero creo que no están siendo consecuentes lo que está pasando. Como él dice, hay una globalización de todo esto, que es el Uber, son las aplicaciones, y no tan solo Uber, porque Uber es una marca, tenés Cabify, tenés otras aplicaciones. Creo que, a ver, si no tenemos la capacidad para ir viendo lo que el mercado va demandando, creo que no estamos aptos. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando ya nos pegamos el tortazo y ya tenemos el error encima y no lo podemos sostener. Y eso es lo que le está pasando hoy al gobierno municipal de la provincia de Córdoba. Para Leonardo Limia, ¿qué es lo prioritario? Yo creo que hoy por hoy el gobierno nacional, y de hace mucho tiempo, tiene el gran problema es el federalismo en la Argentina. Estamos convencidos, este gobierno es un gobierno, el de Javier Milei, totalmente unitario, ¿no? También lo han sido los otros gobiernos anteriores, no es solamente Javier Milei. Gobiernan básicamente para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Muestra de eso está en la asfixia que tienen todas las provincias de Argentina. Córdoba es una más de todas las que tienen la asfixia, donde el gobierno hoy por hoy te está mostrando un superávit fiscal a costa, obviamente, de restringir recursos que les corresponden a la provincia. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, nosotros nos mandan un peso de la caja de jubilación y la seguimos pagando los jubilados tal cual lo merecen los jubilados, con los aportes de los impuestos de los cordobeses. No te mandan la plata del transporte, recién que un poco hablamos del tema del transporte. No te mandan más el Fondo de Incentivo Docente, no te mandan más plata para la obra pública, y eso pasa en todas las provincias. Entonces, se está dibujando un superávit fiscal, vendiendo para la tribuna, para los que lo quieren comprar, que estamos con un superávit fiscal. Quizás sí hay que reconocer que se han ordenado los números al lado de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, que fue realmente desastroso, pero no podemos mantener una política en el transcurso del tiempo donde sea todo para Capital Federal, el Gran Buenos Aires, donde tienen cautivo una cantidad de votos, y que el resto de las provincias nosotros tengamos que estar penando para que nos den los recursos que nos corresponden. Mira, te voy a poner un ejemplo, que lo hablamos el otro día, con respecto a otro tema importante que se plantea, que es el tema de las retenciones, que se bajaron, que para nosotros, para la provincia de Córdoba, es muy importante, porque las retenciones en Córdoba, Córdoba es una de las provincias que más aporta, y al sector agropecuario, que haya retenciones o no haya retenciones, le afecta mucho, y es nuestro principal motor productivo. El caso de las retenciones, ahora en junio vence esa baja que hizo Milei de las retenciones. Estamos peleando a ver si se continúa la baja porque le quieren volver a subir. Entonces, toda esa plata que Córdoba manda a la nación va hacia otras cosas, no vuelve para Córdoba. Entonces, creo que la cuestión de hacer un gobierno más federal sería una solución prioritaria para la Argentina. Bueno, ahí discrepo con el tema de los subsidios de transporte. Bien. En el 2023 ya estaba en crisis, ¿no? Y a lo que fue respecto a la gestión de Mestre, que tenía... Perdón, ¿qué año dijo? 2023. Que en ese momento estaba Marcelo Rodio con más del 50% de las unidades vencidas y con una demora cercana a los 30 minutos. ¿Qué tiene que ver el subsidio con subsidios. ¿Qué tiene que ver el subsidio con la demora? Pero espere, no se invirtió y estaban con subsidio. Aumento de la informalidad en nuestro sector como nunca. No, con Marcelo Rodio, aumento de la informalidad.
Ahora pregunto, ¿no? Pacerini metió un impuestazo a los vecinos de Córdoba y aumentó el boleto superando al ajuste del gobierno nacional. Y dicen que no hay plata. Me parece que me malgasta los recursos. ¿Para vos está bien que le manden plata al subsidio de la capital federal y no a Córdoba? Podemos estar de acuerdo en eso, Está bien. ¿no? Pero usted me dice que está en contra de que le agreguen las retenciones el gobierno nacional al campo de Córdoba, ¿no? Bueno, tenemos que dar el ejemplo también en sacarle, aliviar, ¿no?, al sector privado en Córdoba, porque Córdoba tiene una de las cargas impositivas más altas del país. Sacar ingreso bruto, sacar las regulaciones que tiene son tremendas. Bueno, lo vivo en nuestro sector. Discúlpame, ¿no? Si la nación le diera a la provincia los recursos que le corresponde, y no es que hay que pedirle nada prestado, es lo que le corresponde, porque las retenciones, todos los impuestos que tributan a la nación tienen que volver en obra, no vuelven obra, en coparticipación, no viene coparticipación, no viene subsidio. Uno de los problemas del transporte, yo vivo en el interior, es un desastre, pero en ningún lugar del mundo, si no hay subsidios por parte del Estado, el transporte público funciona. Y si no, deme un ejemplo en el mundo de un transporte público totalmente privado, solventado por los empresarios. Eso no existe. Depende de qué país sea, porque si usted me nombra los países nórdicos... Difiero totalmente. Un momento. Difiero totalmente, creo técnico. Que ahí está donde no estamos viendo el futuro, ¿no es cierto?, de nuestro país. Y el futuro es, y le estamos pidiendo a la nación pedir, y sostenemos con lo mismo, tipo comunismo, pedir, dame. Pero no le pedimos, si la nación le toma los recursos a Córdoba. Impuestazos, como dijo el señor ahí, el señor intendente, Daniel Pacerini, ni hablar de Martín Zarzora, nuestro gobernador, el picachazo que nos ha dado a nosotros, a los cordobeses, con los impuestos es increíble. Y ahora, todo ese dinero, que tenemos una carga impositiva altísima, como dijo ahí el señor. A ver, ¿qué pasa con ese dinero? No sirve para sustentar la provincia. Pero a lo mejor, si los recursos nacionales bajaran en tiempo y forma, discúlpeme, amigo, con una carga impositiva menor. Pero si bajaran los recursos que le corresponde a Córdoba, a lo mejor el gobierno de la provincia... De todas las provincias. Pero si la provincia tuviera los fondos... Usted habla de pedir, le corrijo, no es pedir, es devolver. Si la plata es de los cordobeses, es que va a la nación y tiene que volver. Las provincias tienen que aprender a vivir con los impuestos internos. Es un boomerang fallado. Usted lo tira y no vuelve más, la plata que va a la nación. Entonces, si vinieran los recursos que le corresponde a Córdoba y no tuviera que andar el gobernador mendigando en la Corte Suprema para que le den lo que le corresponde. El gobernador no es ningún mendigo porque nosotros le pagamos nuestros impuestos y lo que él nos dice, lo que él nos cobra. Pero la plata que vos pagas en impuestos es la plata que se lleva la nación y no te lo devuelve Córdoba, ¿entendés? O sea, ni en vos para que tengo ni idea del se tiene que terminar eso. Bueno, por eso estamos diciendo lo mismo. Entonces tiene que hacer el ajuste, como dijo el señor ahí, tenemos que empezar a tomar esa posición de por qué en vez de darle al gobierno nacional, estarle pegando, estar chicaneando lo que está haciendo, ¿por qué no empezamos a ver, está reduciendo el Estado? Cuando asumió Martín Zarzora y asumió el intendente, ¿qué es lo que hicieron? Multiplicaron el 300, 600% lo gubernamental. O sea, tenemos más empleados municipales y provinciales. Eso creo que no es así, pero mira, creo que una cuestión que no es así si es de público conocimiento. Es de público conocimiento. Vos del 100% de los impuestos que pagan en Córdoba, vos, por ejemplo, el 70% de los impuestos son nacionales. IVA, ganancias y demás cuestiones. El 30% son entre los impuestos provinciales y municipales. Si la nación, que hoy por hoy no te presta ningún servicio, porque como vos decís, quiere achicar el Estado, ¿no es cierto?, no le hace falta tanto impuesto. Entonces, si no cobra tanto impuesto, tranquilamente se puede eliminar ingreso bruto y que un IVA nacional solamente que sirva, que lo cobre la provincia y la provincia se queda con eso. Pero la nación no nos hizo la carga impositiva municipal y provincial. Pero ¿cómo que no? La nación tiene un 70% del 100% de la carga, ¿te parece poco? Claro, pero vos aumentas el 200, el 300% y no, claro. Pero es como que la nación es incomparable. Te está llevando un 210 y ustedes un 90, o sea. ¿Cómo un 200 y un 90? Y si vos aumentas un 300%, te está llevando un 210 para la nación a lo que vos decís y un 90 le queda a la provincia. No es así. Entonces le va quedando un gran porcentaje para sustentarse. No, hay que hablar con propiedad. Mira, la propiedad, si vos tenés ingreso bruto es el
tenemos un montón de ñoquis que están trabajando en el Estado que no hacen nada. Hablemos de la legislatura. El 35%. No puede comparar una cosa con la otra. ¿Qué pasó No con la legislatura? Bueno, pero me aclara cosas. Vamos parte por parte. Pero dale. No me aclara cosas porque si no estamos hablando Terminemos con este tema, después seguimos con la gente no entiende lo que estamos hablando. Pero ahora vamos a retomar con el punto de partida que había planteado Trento y lo había continuado con divergencias López. Sí, en el tema del transporte que usted me hablaba de subsidios, si me habla de los países nórdicos o algunos de Europa, bueno, son países que tienen capacidad de ahorro. La Argentina no tiene capacidad de ahorro. Por eso le Estamos digo, pagando deuda. Tiene que estar subsidiado. Estamos diciendo a lo veces mismo. cuesta un poco más. Me parece que a lo mejor, por pequeñas equivocaciones que tuvo el gobierno anterior, porque me parece que no hizo tan mala intendencia. Los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores, pero me parece que no hizo tan mala intendencia Martín Yarlora. Ahora una pregunta que estamos A ver, ¿cómo es la difiriendo. frase? ¿No hizo tan mala intendencia o fue un buen intendente que no fue del todo eficaz? A ver, para tratar de completar. Fue el menos peor de los últimos 20 años. Qué complicado. Sí, porque tuvimos intendentes que hablaban, por ejemplo, como Luis Juez, ¿no? El país crecía a tasa china y nos donaban colectivos desde Italia, ¿no? Ahí faltaba la gestión también, ¿no? Que es lo que puede haber tenido en algunas ocasiones Martín Yarlora. Pero me parece que la clase política hoy en día está en crisis. Es el núcleo central de su argumentación. La clase política está en crisis. Eso comparto. Y creo que me parece que tenemos que trabajar en todo. Perdón, a ver, Guillermo, ¿lo comparte? Y por esto yo acá. ¿Y Vivas también lo comparte? Por supuesto. Que Milei sea presidente producto de que la clase política esté en crisis, si no sería imposible que Argentina tenga un presidente. A ver, ¿qué opinión tiene sobre eso Vivas? Esto último que acaba de decir Limia. Que me alegra tanto que culpa de que la clase política esté en crisis, Javier Milei sea el presidente de la nación argentina. Si la crisis de la clase política, ¿Milei no habría sido presidente? Tal vez no, porque fue un error de la clase política. Comparto. Compartimos con el amigo. Bueno, ahora... Que es la versión, además de la versión compartir, delgada del gordo Dan, el Y amigo. ahora les va a costar el triple a la clase política bajar esa imagen que tiene construida Milei. Convengamos que el 2023 fue un 2001, ¿no? Y la sociedad maduró, porque en esa época nos costó muchos muertos, ¿no? Y en materia institucional sabemos lo que pasó en el 2002. Entonces me parece que ahí la sociedad maduró y dijo, me cansaron, ahora le traigo un antisistema. Entonces, hoy lo estamos padeciendo, hasta los gremios también, pero bueno, las ideas las respeto, concuerdo con muchas y otras, puede ser que se equivoque el presidente como todos. ¿Y qué respaldo ustedes reciben, por ejemplo, o algún tipo de solidaridad del resto de los trabajadores? De los sindicatos, de los trabajadores organizados. ¿Reciben algún tipo de apoyo? Sí, nosotros los alienta mucho. Para el despliegue de la línea que usted está exponiendo. Sí, nosotros en CGT hay muy buenos dirigentes sindicales. No podemos comparar el dirigente sindical de Buenos Aires con Córdoba. Es otra la cultura, es otro el mercado. Hay muy ¿El de Córdoba es mejor? Me parece como que lo siento más al lado del trabajador. ¿No? Es medio difícil decirlo. Mide bien las palabras. Porque camina más la calle. Tengo muy buenos compañeros. Estuvimos charlando fuera de cámara con él, algo así. ¿Usted lo estaba tratando de incorporar al mundo libertario? ¿Cómo? ¿Lo estaba tratando de incorporar al mundo libertario? Parece que lo que él me estaba hablando pertenece al mundo libertario. No es que yo lo trate de incorporar. No, es una cosa válida tratar de incorporar. Se puede, no es una acusación. Sí. Yo creo que de todas las ideologías... Contá por ahí lo que fuera de cámara me decías a mí, que no le pegue tanto a los sindicalistas, que no son todos iguales. Sí, por ahí le puede pasar muy al bueno señor que tengo al lado. Me parece lo que rescato de Yarlora, que hemos sido críticos y es republicano porque nos atendió. Igual que, no lo puedo decir lo mismo de Pacerini, ¿no? Pero usted tiene un empeño en descalificarlo a Pacerini. ¿Está fundado en algo particular o no? Yo me baso sobre el resultado. El taxista es libre usted de pensar como quiera. El taxista, por este proteccionismo, estuvo a punto de llegar a una hambruna, simbólicamente, ¿no? Por debajo del nivel de la pobreza, escandaloso, por este proteccionismo. Cuando el taxista podía hacer los viajes por las aplicaciones. Voy a volver al Trento, que estaba desplegando cuando Vivas tomó participación más activa.
No, quería decir que ya es un poco tardía esta cosa que voy a decir. En la televisión no hay nada tardío. No, porque ni extemporáneo. Usted planteaba que si había sido producto de una flaqueza de la política el arribo al poder de Milei. Yo digo que eso es una parte. La otra es una gran construcción mediática y comunicacional de su figura que creó un mito que hoy la realidad está derrumbando a pedazos, a mi juicio. A mi juicio, ¿no? ¿Lo está derrumbando a pedazos, Viva? No, para nada. Bueno. Al contrario. ¿Al contrario qué? Creo que sigue siendo igual, auténtico, y eso a la gente le gusta. Que lo mismo que era en cámara sigue gobernando de la misma manera. No dije que es falso. No, yo digo que la gestión está terminando un poco con el mito que se creó y que permitió que llegara al poder con semejante cantidad de votos, que tampoco han sido tantos, porque vamos a decir la verdad, en el balotaje, en la primera vuelta siempre tuvo el 30% de los votos. La diferencia la sacó en la segunda vuelta porque todo el arco antiperonista de este país le dio los votos, obviamente, a Milei. ¿Ustedes cómo hacen, Limia, para resistir los embates de toda la oposición, aunque creo que no tienen un discurso unificado? No, acá nosotros, a nivel legislativo, la oposición está dividida en 7 bloques. Cada uno atiende su juego, como el Don Pirulero, y cada uno trata de ubicarse políticamente y crecer políticamente. Grave error de la oposición. Nosotros, como oficialismo, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para darle herramienta al gobernador para que pueda gobernar. Y como legislador, ya que se ha puesto en estos últimos tiempos un poco la legislatura en el tapete, en los medios de comunicación, un poco plantear una cuestión de que uno tiene que laburar todos los días, no solamente el trabajo legislador del recinto, sino al lado de la gente. Y cuando está al lado de la gente, viene un poco lo que dice Marcelo recién. Yo creo que esta cuestión del gobierno nacional, cuando la gente empieza a ver, vos vas recorriendo y vas viendo que realmente no ha habido una mejora digamos, en el poder adquisitivo o en la vida de la gente empieza a pensar en otras opciones. Como han advertido, hemos tenido muy diversas opiniones sobre cada uno de los temas que se han ido tratando libremente. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Buenas tardes. El gusto de estar en un acto como este. Hasta hace no tantos años, las entregas se hacían como en esta oportunidad. Íbamos a obra, firmamos todo, aplaudían, nos conocíamos. Bueno, y después nos acostumbramos a entregar casa. Entonces, a raíz de eso, muchos socios dicen, che, hagan algo, muevan algo. Pero esta vez le agregamos un poquito de alegría, un poquito de festejo, un poquito de celebración. El amigo Mauricio nos contribuyó con unos choris ahí. Los de Alberdi nos van a acompañar con unos acordes de guitarra. Por eso todo aquello, un poco de la vuelta al origen. Vernos las caras, mostrar. Y estos son unas pocas casas porque, bueno, apareció esto. Mañana hay otro tanto en Villa Retiro 2. Y durante el mes que viene hay 300 casas en Universitario que se van a ir terminando y entregando. 300 casas en Universitario. El mes que viene se adjudica la casa número 20.000. La casa número 20.000. Nosotros hicimos las cosas bien.
organizamos el esfuerzo del asociado, ¿no? A la par que desaparecieron los planes de vivienda oficial. Antes estaba el IPB, estaba hasta el Procrear mismo, el primer Procrear, ¿cierto? Desapareció todo y quedó Horizonte. Horizonte sigue adelante como alternativa y adjudicar la casa número 20.000 no lo hizo nadie en el país. No sé, aquí estamos cerquita como para que den el agua. No sé cómo no va a haber agua. No se puede vivir sin agua, sin luz. Sí, eso es lo que más esperamos. Nos perjudica a todos que hemos hecho un esfuerzo enorme para poder lograr tener la casa propia. Yo le digo siempre a la gente, usted fíjese cuando paga la boleta de agua, y cuando digo ustedes, son 550.000 cordobeses que reciben esa boleta. Y abajo hay una siglita de 3 o 4 letras que es dinero recaudado para obras públicas de ampliación de red. ¿Cuál es la pretensión de la municipalidad? ¿Necesitan agua acá? Sí. Hágame una obra por allá, otra 10 kilómetros, otra 15, otra 20. Bueno, no, muchachos, no es así. Todo el derecho está del lado nuestro. La obligación es en las obras públicas de ampliación de red de obras públicas, la tiene que hacer el intendente. Está incumpliendo la ley. Esto ha sido denunciado, no es una cosa que lo estamos haciendo de palabra. Pero mientras tanto vamos entregando cosas y seguimos construyendo. Esto revaloriza el esfuerzo de todos ustedes. Nosotros simplemente, como dijo acá el asesor general, lo guiamos, lo administramos para que la vivienda digna sea posible en Córdoba. Si no, no existiría vivienda para los sectores populares. Tengo mi serenata, la cresta del sausal, al pie del canto, la luna cuando pasa. Tengo mi serenata, la cresta del sausal, tu amor es una estrella con fuego. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdcordoba.gov.ar. De su moneda para pagarte el churrasco. No hay plata. No hay plata. En la apertura hicimos un pequeño cambio para saber la opinión de nuestros invitados sobre por qué no había venido el Papa. Y ahora les voy a hacer también una introducción brevísima a una pregunta para que después retomen la realidad de Córdoba y de la Argentina y hasta del mundo. Cuidado, porque ya no hay realidades solamente locales. Esta pregunta es esta. Kristalina Georgieva, la máxima funcionaria
del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que hay que seguir apoyando, en realidad seguir no, en las próximas elecciones hay que seguir apoyando el rumbo elegido por la Argentina, es decir, virtualmente sin nombrarlo, apoyarlo a Milei. Y luego es un pequeño retoque, porque en realidad eso no era en beneficio del fondo, sino en beneficio de los argentinos, porque le dijeron, cuidado, usted se está metiendo en Honduras, no el país Honduras, en Honduras de los problemas que enfrentan los nacionalismos en cada uno de los países. Eso es una intromisión inadmisible, admisible, para defender sus propios intereses, los del fondo, de pregonar el apoyo a un gobierno en las elecciones. Brevemente, para cada uno. Se lo digo en 2 palabras, inadmisible, porque ningún Estado ajeno a la Argentina... Eso no es un Estado. Bueno, pero yo digo, no lo puede hacer un Estado para hablar de nuestro país, y menos un organismo que encima es multilateral y conformado por socios que son de muchas partes. Porque además de ser inadmisible, es impropio también, porque es mostrar un favoritismo por una política económica que es discutible. Hay que ver si los argentinos apoyan o no apoyan al fondo y los consejos que el fondo doy para usted. Bueno, me parece que también tuvo un poquito medio fuera de contexto esa opinión, pero para que... La de Georgieva, no la mía. No. Y me parece que para que no se repita eso, no gastemos más de lo que producimos, para que no tengamos obligaciones con distintos organismos internacionales. Y para el influencer libertario Vivas. Y me parece que la postura ahí es donde vemos la revolución que causó nuestro presidente Javier Milei, que ni siquiera estamos hablando de Argentina, estamos hablando de algo internacional. Y la verdad que a mí me atrae mucho de que se hable de nosotros, de los argentinos, que se nos tenga en cuenta, cuando antes se nos había cerrado las puertas del mundo entero prácticamente y estábamos en plena oscuridad, nuestra república. Ahora me parece que estamos en el ojo y en la mira de muchos, y veo no tan solo de Estados Unidos como en España, mucha gente que nos está apoyando y está apoyando al presidente. Por eso vuelvo a sostener que los argentinos somos bastante jodidos, no queríamos a Messi y bueno, resulta que es el mejor jugador del mundo, y nos pasa lo mismo con nuestro presidente. ¿Y para el futuro diputado nacional, Limia? Así empecé y me desautorizó. No. Yo coincido en el tema del Fondo Monetario Internacional, es un banco internacional que no tiene por qué meterse en la política de cada país. Es al revés, el país recurre al banco porque necesita los recursos. Ojalá que cada vez tengamos que recurrir menos porque todas las cuestiones con el fondo nunca terminaron bien, la propia experiencia. Macri se endeudó en un 40.000 y pico de millones de dólares y terminó mal. Esperemos que este endeudamiento sirva para realmente encauzar la economía, si es para eso, que va a ser para el bien de los argentinos, está bien que sea, pero digamos, la opinión del Fondo Monetario en la política económica argentina me parece que no tiene por qué, más estar. Que la opinión del Fondo sobre la política es el apoyo en las próximas elecciones para el rumbo que la Argentina sigue. Es una cuestión mucho más directa. Es mucho más directa, pero me parece que también hay una opinión en este sentido, doctor, en el sentido de que ellos van tratando de que la política económica, al margen de apoyarla, vaya por un camino determinado. Y creo que eso es más preocupante todavía. Quería hablar de Ezequiel. Sí, justamente apoyando lo que él decía, no hay que pedir, no hay que seguir sosteniendo de estarle pidiendo al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, sustentarnos de ellos, porque realmente es un ente internacional que viene a financiarnos, sostengo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las provincias? ¿Qué hacen los gobernadores? El apoyo para que eso no pase, ¿no es cierto? ¿Ves como sosteníamos al principio, que estarle pidiendo a la nación? Tenemos que tratar de regular, achicar los estados, y sabemos que hay mucha gente que está en vano, está calentando sillas y que lamentablemente no está haciendo las cosas como debe. No va el caso de él, obviamente, no me dirijo hacia una persona, sino a lo general. Eso es lo que está pasando. Me parece que ahí es donde juega un poco la geopolítica, ¿no? Estados Unidos, que es el único que tiene poder de veto en el FMI,
que es una cooperativa de países, y ahí donde el Ese poder más se lo aliado de damos todo nosotros. es Ese el poder nuestro también presidente. somos nosotros los culpables. Ahí parto de nuevo. Los culpables somos nosotros. Pero es una cuestión estratégica. Ahí juega la geopolítica. Déjeme hacer una pregunta. Y nos apoyan tanto y nos dan fondos, siendo que somos contumaces deudores, que además 10% somos de aranceles. incobrables, históricamente hablando, pero nos siguen dando. ¿No les llama la atención a usted, señor televidente, a usted, doctor, que nos sigan prestando siendo casi unos incobrables? ¿No será que nos prestan plata para que le paguemos lo que le debemos y seguimos en la rosca? ¿Vio No, como eso te ¿vio puedo- como te los puedo- cobayos que andan en la ruedita? Te puedo hablar de la sin calle, fin? del día a día, ¿no es cierto? A ver, no sé ustedes si tienen negocios y retrocedamos en el tiempo, en el año 2023 lo que vivimos. Yo tengo comercio, mi señora tiene comercio. Nosotros vivíamos una época donde presupuestábamos o vendíamos a un precio ahora y a la hora te cambiábamos el precio. A la hora, cuando hacía un presupuesto, yo tenía construcción de materiales de una reja, levantar una pared, me decían, no hay material para hacer esto, tal cosa. O sea, vivimos una época atroz, donde Total. cambiaban los precios, donde... No y ahora- defendemos eso, ¿eh? Claro, ahí va. Por eso decimos por ahí, ¿será que eso no lo están viendo en la macroeconomía? Porque ni siquiera nosotros somos tan ingenuos que no lo estamos viendo en la micro y no estamos observando la macroeconomía. Yo creo, a ver, no voy a diferir en eso, creo que nuestros países y Estados Unidos me parece que son bastante inteligentes y creo que no le van a prestar a nadie que no tiene solvencia económica. Y hoy, si nos han prestado dinero, yo creo que han visto que las políticas económicas del presidente Javier Milei son bastante estables. Todos nos esperábamos como los genios de la economía que han estudiado, wow, dólar a 3.000 cuando Milei fue presidente, que asumió, y resulta que el dólar llegó hasta 1.500 y hoy, ¿a cuánto estamos en el dólar? 1.215. Hay que ver cuánto dura esa estabilidad que usted dice que es cierta y que yo cuando felicito. salió el cepo, yo ¿Cuánto pensaba dura? personalmente que el dólar iba a estar en 1.800, se iba a ir a 1.800 ese día, al otro día, y después iba a retroceder, iba a quedar en 1.500. Le hago la Bueno, pregunta, ¿y 1.600? si no hubiera venido la plata del Fondo Vamos a ver. Monetario, hubiera seguido a 1.000 el dólar? No, pero vamos a esto. El Fondo Monetario tiene una estrategia. No quiere repetir lo del 2001, porque tuvo un costo. La ola de populismo en América Latina, ¿no? Del progresismo. En aquella época le tocó la devaluación de Brasil, la crisis de Uruguay y la explosión de la Argentina. Entonces, a Macri, que no tenía solvencia, ¿no?, económica, ni encima se había pegado una piña entre los mercados porque no le prestaban más, lo rescataron. Porque no le convenía un 2001 de vuelta a Estados Unidos. Más en un país como la Argentina, que produce mucha materia prima, en donde es muy competitiva a nivel mundial. Me parece que ahí está el eje de ellos. Doctor, ¿Para usted, Limia? Sí, yo lo que creo acá un poco, y ya que usted tiene una gran audiencia acá en Córdoba y hablando un poquito de lo que es Córdoba, me parece, bueno, obviamente el tema del fondo viene un poco a encauzar alguna cuestión económica, pero en lo que le tiene que ver en el día a día de la gente, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tratar un poco de, como decimos siempre desde Córdoba, del gobierno de Córdoba, que le vaya bien a este gobierno es fundamental, al margen de las diferencias. Por ejemplo, este es un presidente que plantea que para él la justicia social es mala palabra, para mí la justicia social es mi base doctrinaria, o sea que estamos totalmente en las antípodas. Pero al margen de esa cuestión, yo lo que planteo es lo siguiente: ojalá que esta plata sirva para encauzar la macroeconomía. Ahora en la micro, nosotros necesitamos realmente que todos los cordobeses, sobre todo la dirigencia política, los legisladores, la gente que representa instituciones, la gente que representa a la opinión pública, también un poco empiece a definir algunas cuestiones que son fundamentales que las definamos porque es para el bien de los cordobeses. Nosotros pensemos que necesitamos que el gobierno nacional nos mande los recursos que nos corresponden. Y eso no es una cuestión de Estado más grande o de Estado más chico, es una cuestión de derechos adquiridos y es una cuestión de realmente que nosotros como república que hoy somos, el formato que hemos elegido para poder mantenernos en democracia en estos tiempos, necesitamos que continúe así. Si no, nosotros empezamos a alterar con un montón de cuestiones nuestro sistema y empezamos a rozar
la cuestión de rozar lo que tiene que ver con el sistema democrático. Entonces me parece importante balancear las cosas. Me parece que hemos pasado nosotros hoy por hoy a tener un Estado nacional donde tenemos un presidente que quizá, como decía, a nivel internacional es un buen showman para un foro o para algo, pero que básicamente tiene que centralizar en un país que tiene un 40% de gente en la pobreza y necesita aplicar políticas al margen de las monetarias, políticas sociales, políticas de trabajo y políticas productivas. Sí, yo le doy. López, las oscilaciones del dólar, ¿tienen alguna incidencia en la vida de los trabajadores de taxi? Sí, históricamente sí. Viene perdiendo. A ver si lo puede explicar a eso. Eso me parece que desde el 2001 hasta la fecha. Porque usted habló del 2001. Sí, porque hasta el 2001 los trabajadores, la masa salarial ganaba la mitad de las ganancias de las empresas. Después vino el ajuste doloroso de Duhalde, y después vino Néstor, Cristina, gobierno progresista, y siguió ese sistema. Desde el 2006 en adelante empezó la masa salarial a ganar 1/3 de las ganancias de las empresas. Entonces nos volvimos más pobres. Ni hablemos que el dólar cada vez que tuvo una devaluación era para licuar pasivos de sectores amigos del Estado a costa de los trabajadores. A ver que complete. Perdón. Disculpa. Entonces, hoy en día no se ha sentido tanto este sistema de que el dólar vale 100 pesos más, 200 menos. Sentís un proceso de estabilidad. De estabilidad, pero falta todavía, como dice Limia, el compañero, dice la micro, que es la más importante, el que hace la changa, para que se mueva el kiosco, la despensa, el peluquero, el pedicuro. En eso, sí, para que combata un poco la indigencia, que es lo que ha dejado las secuelas del ajuste. Usted quería hablar, Vivas, recién. Sí, por supuesto, vamos con lo que está diciendo él. Si nosotros no mejoramos y nos centramos en la macroeconomía, esto es una empresa. El país es una empresa, es un comercio. Si vos no trabajas la macroeconomía, ¿cómo pretendes mejorar la micro cuando tenés la empresa fundida? No le vamos a poder mejorar el salario a esa persona. López dijo de sectores puntuales y lo fue enumerando, que tenía incidencia en los cambios en el dólar en esos sectores, en los ingresos. Esto es lo que le pasa, bueno, o sea, claramente, pero a nivel nacional, digamos, es lo que le pasa. Tenemos que trabajar una macroeconomía para alimentar la micro. El ciudadano normal, eso es lo que estaba hablando anteriormente. ¿Qué le pasó al ciudadano normal? Iba a comprar al kiosco, más caro. Iba a comprar un tele, más caro. Bueno, el otro mes llego y en el 2023 me sale el tele 1 millón de pesos. Bueno, tengo una capacidad de ahorro de 300.000. Cuando iba a comprar al otro mes, 1.600 el tele. Hoy por hoy la estabilidad que está planteando él nos sirve a todos. Falta, hay que darle tiempo, obvio. Pero estamos teniendo un lapso, él lo está diciendo, desde el lado donde él le corresponde. Yo te hablo de comerciante, yo te digo... Usted lo dijo, puntualizó la actividad suya y de su esposa. Desde marzo del año pasado tenemos los mismos precios y en algunos momentos ha variado, pero no para aumentar de ese precio, ha bajado el precio. En indumentaria, estoy hablando en artefactos electrónicos. Entonces me parece que estamos bien. Comparto lo que dice el gobernador también. Hay que tener un plan de desarrollo productivo para combatir ese déficit. Porque si vos seguís ajustando, tenés más déficit. La gente va a llegar un momento que llega crisis en la economía y no te paga los impuestos, ¿no? Entonces entramos en una depresión. Del mercado. Pero me parece que hay que hacer un desarrollo productivo para que, por ejemplo, el sistema lo tenés que cambiar a todo, porque si vos cambiás una parte del sistema, no. Para las economías regionales, las micropymes, hay que hacer una reforma laboral en favor de los trabajadores. Descentralizar los convenios colectivos. Los convenios colectivos para que se puedan desarrollar. Ahora, ¿qué mejorarías vos a ese tipo de empresas? ¿Qué mejorarías? ¿Cómo? ¿Cuál es el punto clave para mejorar, para generar confianza y producción? Me parece que tiene que ir acompañado con una política de alivio fiscal, bajar la presión impositiva, para los sectores micropymes y pymes, con una reforma laboral, porque si no te tiene que vender la pyme para indemnizar al trabajador. Entonces, por ejemplo... Ahí vamos. Yo lo planteé un poquito una vez en CGT. No podés aplicarle el convenio colectivo del transporte ebrio que tiene con la Coca-Cola
a un camioncito con 2 choferes en Hernando, por una cuestión de mercado, por una cuestión de diferentes factores. Entonces esos trabajadores son parte de los 8 millones de trabajadores que tenemos en negro. Bueno, hablemos del taxi y el Uber. Aprovechemos. En un momento Limia hizo como un asentimiento a lo que decía Vivas. ¿En qué sentido? En un sentido vinculado a la estabilidad. No, que la estabilidad yo creo que es importante y creo que hay que darle a la derecha que se ha logrado. Lo que pasa es que vos hoy por hoy tenés estabilidad, pero no tenés actividad económica. Entonces, capaz que los precios están más baratos, pero la gente no compra porque no tiene plata. Entonces, tenemos que volver a un sistema donde mantengamos la estabilidad, que fue el primer paso que hubo, y ahora hay que agregarle una segunda etapa, que tenemos que hacer un poco de la cuestión monetaria, fiscal y demás cuestiones, que es lo que nos venden y que es lo que realmente hubo que hacer, y pasar a una etapa de producción y trabajo para que realmente la gente pueda tener, digamos, la posibilidad de un nivel de actividad económica que le ingrese plata al bolsillo para comprar. Una cuestión muy simple, mira. No todos los precios han bajado. Por ejemplo, la carne ha subido muchísimo. Está bien, es un tema especial, lo corramos. Hagamos cuenta que el resto de las cosas han bajado. Pero los incrementos, bueno, cada uno, los rubros son distintos, pero la gente sigue sin poder arrancar con el poder adquisitivo. Yo creo que eso se debe a la falta de un programa que vaya con el trabajo y con la producción. ¿Sigue sin poder comprar la gente? Totalmente. Yo en algo, yo destaco, como dice Limia, como dice Viva, la importancia de la estabilidad en el país, de que la inflación esté contenida. Pero ojo, no nos enamoremos de una cosa que no está llegando a la gente, porque lo que acá parece que se vende para el marketing político, para afuera, para los inversores, son las cosas de la macroeconomía. ¿Y la micro qué? Acá la inflación se ha contenido porque se cayó el consumo, es la paz del cementerio. Entonces, ¿cómo? El señor Viva dice que su familia tiene rubro textil, sí, indumentaria. Sí. Obviamente los precios son los mismos porque no se vende. Yo también tengo familiares de rubro que están en el tema de comercio y todo lo demás. Y lo que está caído y aplastado es las ventas, porque lo que está caído es el nivel adquisitivo de la gente. ¿Sabés qué siento yo? Que hay un estancamiento. No es que bajó, no hay un estancamiento, obvio. En mi caso, no. En mis dos negocios, el contrario. ¿Cuáles serían los sectores que hay un estancamiento? Hay que hacer un estudio de mercado, obviamente. Yo te lo puedo decir vulgarmente, de alguna manera. Dígalo vulgarmente. Pero en todo sentido, obvio. Ahí sí podemos compartir, pero no es que bajó. No, hay un estancamiento. Pero ¿qué pasa? Vos tenés un estancamiento de ventas o de producción. Pero vos a eso le sumas presión impositiva, como hablábamos con el caballero ahí, eso hace de que las empresas no pueden sostenerse. Justamente tengo una persona que tiene una fábrica de ladrillos y ayer me estaba diciendo ¿cómo ves esto? ¿Cómo va la mano? Mirá, antes tenía 11 empleados, ahora tengo 6, este proceso, ¿antes cuándo? No, bueno, sí, en el 2022. Bueno, ¿y cuándo se te cayó? En el 2023. Ah, bueno, y ahora estoy ahí moviéndola. Y bueno, ¿qué le di? No me puse a llorar con él, o sea, le di herramientas para justamente empezar que eso es lo que necesitamos, como estaba hablando de él, el marketing, todo cosas que pueda sustentar y apoyar a este proceso, no estar chicaneándonos y tirando cosas. A la gente no le gusta que hablemos mucho de política, yo trato de evitar el tema. Pongo el énfasis en las cuestiones que repercuten en las sobre todo en los bolsillos. Claro. Que es uno de los temas centrales. Pero la todo gente eso piensa con el bolsillo. A un plan político. Claro. La gente piensa con el bolsillo. ¿Dónde se distribuyen los ingresos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se hace justicia? Ahora vamos a hablar del presidente. Voy a decir la macroeconomía. Dicen, no le importa. No es que no le importa. Todos sabemos que es un proceso, la macroeconomía. Para después, la microeconomía se va a ajustar naturalmente, o sea, por su naturaleza. Sí la podemos ayudar, como dijo el caballero, y que estamos todos de acuerdo, potenciarla de alguna manera para que esto no decaiga de una manera tan aterradora, digamos, o tenga un estancamiento, porque como dije recién, no es que cayó, sino tuvo un estancamiento. Eso es lo que podemos hacer realmente. Política. Bueno, con una pregunta, porque usted es periodista. El trato que le da el periodismo, al periodismo y a periodista el presidente.
no deja de ser el mismo que le han dado sus antecesores. Cristina, cuando era presidenta, no hacía conferencias de prensa. No, hagamos la diferencia. Yo me refiero a darle información y a tener contacto con la prensa. Cristina ni siquiera tenía un vocero. Vos tenías que adivinar lo que hacía el gobierno con lo que tiene un ego desmesurado. No sé por qué, pero no lo hacía. No, para mí es eso. Macri... cree que sabe de todo y no sabe nada de nada. Macri era un poco más abierto con la prensa, un poquito, pero a veces no se le entendía mucho lo que decía, pero ese era un problema comunicacional. Y este presidente tiene como política comunicacional, porque no es una cosa impensada que le sale así, lo tiene como una política, una forma de comunicar es no comunicar. Y lo hace su vocero, que comunica muy bien, pese a que lo critican a Adorni. Pero que es muy mal político. Mal político y gran comunicador. Y gran comunicador. Creo que lamentablemente nos tenemos que ir. Bueno, yo creo para decir que el presidente los critica en las redes, pero la diferencia es que antes te mandaban el AFI, te mandaban apretando por otro lado, y eso es lo que no veo. Sería un tema muy interesante para seguir. Este presidente. Para seguir. Le agradezco a todos que hayan comparecido al programa de hoy. Y el tiempo ha sido, en este sentido, eliminante de nuestras preocupaciones. Hasta la próxima. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de